El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón del mundo, donde el océano y las montañas se encontraban en un abrazo eterno, había una comunidad pequeña y tranquila, llamada Luminaria. Las aguas que rodeaban el pueblo eran mágicas. De noche, la bioluminiscencia iluminaba el mar, pintando con destellos azules y verdes el reflejo de las estrellas. Los habitantes de Luminaria vivían en paz, conectados con la naturaleza y con un profundo respeto por el mar. En el centro del pueblo vivía Malgo, un hombre mayor de cabellos plateados como la espuma del mar y ojos que reflejaban los cambios del cielo. Malgo tenía un don, podía predecir el clima con una precisión que nadie podía cuestionar. Era él quien había guiado a la comunidad a lo largo de generaciones, avisándoles de tormentas y vientos fuertes con el tiempo suficiente para prepararse. Un día, al amanecer, Malgo se dirigió a lo alto de las colinas cercanas, donde solía meditar y observar las señales del clima. Sentía el pulso del viento y escuchaba lo que las olas le susurraban. Pero aquella mañana algo cambió. El cielo, aunque despejado, le dio una señal que nunca había percibido. Los vientos, las nubes a lo lejos y el murmullo del océano hablaban de un temporal. Pero no era cualquier tormenta, era algo que no podía prever del todo, algo más grande y misterioso. Cuando Malgo regresó al pueblo, su rostro estaba sombrío, y todos supieron que algo andaba mal. «El mar nos habla de una tormenta», dijo Malgo mientras se reunía con los ancianos y los líderes del pueblo. «Pero no es como cualquier otra. Es algo que jamás hemos visto. Una fuerza que podría cambiarlo todo». El pueblo se sumió en un silencio inquietante. Las familias comenzaron a murmurar entre ellas. Algunos, más viejos, recordaban historias de temporales terribles, pero Malgo aseguraba que esto era diferente, algo más grande que las leyendas pasadas. Entre la comunidad había jóvenes aventureros que no conocían el miedo, como Lina, una joven constructora de balsas, y su amigo Kiro, que siempre soñaba con explorar las aguas más allá de las montañas. Para ellos, la noticia de la tormenta fue más una oportunidad que una amenaza. Se emocionaron con la idea de escapar del temporal y emprender un viaje hacia lo desconocido. Mientras tanto, otros en el pueblo comenzaron a prepararse de forma diferente. Estaban aquellos que confiaban plenamente en Malgo y se aferraban a la esperanza de encontrar refugio. Las cuevas en las montañas cercanas parecían ser un lugar seguro para algunos, mientras que otros optaron por reforzar sus hogares y almacenar provisiones. El aire en Luminaria cambió. La calma habitual fue sustituida por una vibrante energía de preparación. Las noches, sin embargo, seguían siendo tranquilas. El océano continuaba brillando en la oscuridad, como si no supiera lo que se avecinaba. Malgo, mientras tanto, permanecía observando el cielo y el mar, buscando más señales. Él sabía que el tiempo para prepararse se acortaba, y aunque las estrellas seguían brillando sobre el océano como cada noche, algo profundo dentro de él le decía que esta tormenta traería más que viento y lluvia, traería una prueba para todos en Luminaria, una prueba que no todos estaban preparados para enfrentar. Pero por ahora, el pueblo continuaba trabajando, anticipando lo desconocido, sin saber que lo que el mar tenía preparado para ellos no era lo que temían. Y en las próximas noches, cuando las primeras olas empezaron a cambiar, Luminaria comenzaría un viaje inesperado, uno que los llevaría a descubrir más sobre ellos mismos, sobre la naturaleza que los rodeaba, y sobre el verdadero poder del mar.
El amanecer trajo consigo un ambiente tenso en Luminaria. Las noticias de la inminente tormenta, aún sin fecha precisa, se habían propagado por todo el pueblo. La bioluminiscencia del mar parecía brillar con más intensidad cada noche, como si las aguas quisieran advertirles algo. Sin embargo, no todos compartían la misma sensación de urgencia. Lina, la joven constructora de balsas, ya estaba en su taller a primera hora de la mañana, tallando con precisión las últimas piezas de una balsa que había estado diseñando desde hace semanas. Para ella, la posibilidad de que la tormenta fuese una excusa perfecta para salir de Luminaria era emocionante. Había crecido escuchando las historias de otras tierras más allá de las montañas, donde el mar tocaba playas de arenas doradas y cielos sin fin. Kiro, necesitamos más madera, le dijo Lina a su amigo, quien estaba sentado en el borde de la pequeña balsa, observando el horizonte. Kiro, siempre el soñador, se giró lentamente hacia ella. Aunque Lina veía la tormenta como una oportunidad, él no podía evitar sentir una sombra de duda en su corazón. Malgo nunca se había equivocado, y si él decía que la tormenta era algo único, algo diferente, tal vez debían tener más cuidado. Lina, dijo Kiro con voz baja, ¿y si esta tormenta es realmente tan terrible como Malgo dice? ¿Y si el mar no nos deja volver? Lina dejó a un lado sus herramientas por un momento y lo miró con una sonrisa tranquilizadora. Kiro, hemos vivido junto al mar toda nuestra vida. Sabemos cómo son las tormentas. Sí, tal vez sea más grande, pero las montañas nos protegerán. Y si no, tendremos nuestra balsa. No es tan diferente de cualquier otra tormenta, solo hay que estar listos. Pero mientras Lina veía en la tormenta la oportunidad de un nuevo comienzo, Kiro no podía sacudirse la sensación de que algo más grande estaba en juego. A lo largo del pueblo, otras familias comenzaron sus propios preparativos, pero no todos compartían la misma perspectiva. Algunos, como la familia de Erla, la sanadora del pueblo, decidieron confiar en las palabras de Malgo y comenzaron a prepararse para refugiarse en las cuevas cercanas. Erla, una mujer sabia y respetada, había visto demasiadas tormentas en su vida como para subestimarlas. Sus hijos, sin embargo, eran más escépticos. Ellos no querían dejar sus hogares ni sus pertenencias. Madre, no podemos abandonarlo todo solo por una advertencia, dijo uno de sus hijos, Tebo, un joven fuerte de voz firme. Las tormentas van y vienen. Siempre lo han hecho, y siempre hemos sobrevivido. Erla, mientras trituraba hierbas para un remedio, lo miró con una calma que solo la experiencia podía dar. No es solo una tormenta, Tebo, respondió con serenidad. Algo en los vientos ha cambiado. Malgo lo siente, yo lo siento. Debemos confiar en los instintos que la naturaleza nos ha enseñado. Tebo, a pesar de su escepticismo, no pudo evitar sentir un pequeño nudo en el estómago. Aunque no quería admitirlo, había algo en el aire, una sensación que no podía explicar, pero que lo hacía sentir inquieto. Por otro lado, Malgo, el viejo observador del clima, seguía buscando respuestas en el cielo y en el mar. Cada día subía a la colina más alta, esperando alguna señal más clara, algo que le dijera exactamente qué era lo que venía. Pero el mar permanecía sereno, demasiado sereno para su gusto. Las nubes, aunque distantes, parecían moverse con una lentitud inquietante. Esa misma tarde, el pueblo se reunió en la plaza central. Los ancianos, los jóvenes, los constructores y los pescadores, todos esperaban escuchar lo que Malgo tenía que decir. Su figura delgada pero imponente se levantó en medio del grupo, y con una voz pausada pero firme, habló. Lo que se avecina no es una tormenta común. No puedo decirles cuándo llegará, pero debemos estar preparados. Algunos decidirán quedarse, otros se irán. No los culpo por tomar la decisión que crean correcta, pero recuerden esto, el mar nos ha dado la vida, pero también nos la puede arrebatar. El silencio se apoderó del grupo.
Cada palabra de Malgo pesaba como una roca sobre sus corazones. Lina, aunque respetaba a Malgo, no podía evitar sentir que exageraba. En su mente, ya tenía un plan: terminar la balsa, zarpar con Quiro y ver qué había más allá de las montañas. Otros, como Erla y su familia, ya se preparaban para refugiarse en las cuevas. Y luego estaban aquellos que simplemente reforzaban sus hogares, esperando que la tormenta pasara como cualquier otra. Pero había algo que todos compartían, una sensación de que, sea cual fuera la decisión que tomaran, nada volvería a ser igual en Luminaria después de aquella tormenta. Y mientras las olas seguían iluminando la costa con su brillo mágico, el tiempo para prepararse comenzaba a agotarse. Los días en Luminaria pasaban más rápido de lo que cualquiera esperaba. El pueblo estaba dividido entre quienes habían decidido quedarse y quienes, como Lina, se preparaban para partir. Aunque el mar seguía brillando con su resplandor nocturno y las nubes aún no mostraban signos claros de la tormenta, una sensación de urgencia crecía en el aire, como si la naturaleza misma les estuviera advirtiendo del tiempo que se acababa. Lina trabajaba con una energía imparable, su balsa casi lista para zarpar. Las maderas estaban bien sujetas y los suministros básicos almacenados en cajas, cuidadosamente asegurados. A su lado, Quiro la observaba, aunque no con la misma determinación. Si bien seguía ayudándola, una parte de él se preguntaba si realmente esa era la mejor opción. El día del supuesto temporal se acercaba, y aún no habían visto ni una sola señal evidente de peligro, lo que lo hacía dudar aún más. «¿Qué pasa, Quiro?», preguntó Lina mientras clavaba la última tabla de la balsa. Quiro, que hasta entonces había estado atando cuerdas, se detuvo un momento y se encogió de hombros. «No lo sé, Lina. A veces pienso que deberíamos quedarnos. Tal vez Malgo tiene razón, y el mar nos está advirtiendo de algo más grande de lo que podemos imaginar». Lina lo miró con una ceja levantada, divertida pero también un poco preocupada. «¿Desde cuándo te volviste tan supersticioso? Hemos vivido junto al mar toda la vida. Sabemos cómo son las tormentas, y si esto realmente es algo tan grande, ¿no deberíamos aprovechar para ver qué hay más allá? Siempre has querido explorar más allá de las montañas, ¿no?». Quiro suspiró, consciente de que tenía razón. Había pasado años soñando con lo que habría más allá del horizonte, y esta era la primera oportunidad real que tenía de verlo con sus propios ojos. Pero algo en su interior lo mantenía inquieto. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, Malgo seguía con sus observaciones diarias. Había algo inusual en el viento, en las mareas, pero no lograba descifrar exactamente qué era. La tormenta no se comportaba como las otras. No había ráfagas fuertes ni un cambio brusco en el clima, pero la calma misma era lo que más lo preocupaba. Una tarde, Malgo decidió hablar con Erla, la sanadora. A pesar de su posición de líder espiritual en el pueblo, Malgo siempre confiaba en las intuiciones de Erla. Sabía que ella también tenía una conexión especial con la naturaleza. «Erla», dijo Malgo mientras se sentaba junto a ella, cerca de las montañas, «no puedo sacudirme la sensación de que me estoy perdiendo de algo. El mar parece estar en calma, pero siento que algo viene. Algo que no es solo viento y lluvia». Erla lo escuchó en silencio, triturando hojas frescas para sus remedios. «La naturaleza rara vez revela sus secretos tan fácilmente», dijo ella con calma. «A veces, las señales no están en lo que vemos, sino en lo que sentimos. Tú sientes que algo no va bien, y eso es suficiente. La tormenta puede no ser lo que esperamos, pero de alguna forma, el cambio está en el aire». Malgo asintió, agradecido por la sabiduría de Erla. Sus palabras le daban algo de paz, pero también reafirmaban su inquietud. No se trataba solo de una tormenta. Había algo más, algo profundo que el mar no les estaba mostrando aún. Mientras tanto, las cuevas en las montañas empezaban a llenarse de familias que confiaban en las predicciones de Malgo.
Tebo, el hijo mayor de Erla, lideraba a un grupo de hombres jóvenes que transportaban provisiones y aseguraban el lugar. Las cuevas eran profundas y frías, pero ofrecían refugio en caso de que el temporal fuese tan grande como Malgo predecía. Si algo va mal, al menos estaremos a salvo aquí, dijo Tebo, tratando de infundir confianza en su grupo. No podemos arriesgarnos a quedarnos cerca del mar. Pero otros, como los pescadores y los más viejos del pueblo, se negaban a abandonar sus hogares. Para ellos, el mar siempre había sido una fuente de vida, y dejarlo ahora les parecía una traición. Decidieron reforzar sus casas, asegurarse de tener suficiente comida y agua, y esperar a que todo pasara. Días después, cuando la balsa de Lina y Kiro estuvo completamente lista, llegó el momento de tomar decisiones. Algunos de los jóvenes del pueblo, inspirados por Lina, habían decidido unirse a su plan y construir sus propias embarcaciones. El puerto de Luminaria estaba lleno de actividad, con varios preparativos para zarpar antes de que la tormenta llegara. «Kiro, es hora», dijo Lina, con la mirada fija en el horizonte. Kiro, aún dudoso, tomó aire profundamente. Sabía que una vez que se fueran, no habría vuelta atrás. Sin embargo, la posibilidad de aventura, de descubrir nuevos horizontes, finalmente venció sus miedos. «Vamos», dijo finalmente, tomando su lugar en la balsa junto a Lina. Mientras las pequeñas embarcaciones empezaban a alejarse del puerto, una brisa suave soplaba desde el mar. El agua seguía brillando con su misteriosa luminiscencia, pero el cielo, aunque despejado, parecía más pesado, como si algo oculto estuviera acechando en el horizonte. Y así, las embarcaciones partieron hacia lo desconocido, mientras el resto del pueblo de Luminaria, dividido entre los que se quedaron y los que se fueron, esperaban a ver qué destino les depararía el mar. Las embarcaciones, con sus velas alzadas y llenas de provisiones, se deslizaron suavemente desde el puerto de Luminaria, surcando las aguas luminosas del océano. Lina y Kiro estaban al mando de una de las balsas, acompañados por varios jóvenes del pueblo que compartían el deseo de explorar lo desconocido. El mar, aunque sereno, parecía llenarse de una expectación silenciosa, como si los estuviera observando. La primera noche en el mar fue tranquila. La bioluminiscencia del agua brillaba intensamente, y las estrellas arriba formaban constelaciones conocidas que los navegantes podían identificar con facilidad. El sonido de las olas, suave y constante, parecía contar historias antiguas, y la brisa nocturna les daba una sensación de libertad. Lina, aunque emocionada, no pudo evitar sentirse algo inquieta. Había algo en la atmósfera que no lograba descifrar, una sensación de que el mar tenía secretos que aún no estaban listos para revelar. Mientras el grupo navegaba, los días se convirtieron en una rutina de exploración y descubrimiento. Pasaban sus días buscando islas pequeñas y pescando, y sus noches se llenaban de historias y sueños sobre las maravillas que podrían encontrar más allá del horizonte. Lina y Kiro se turnaban al timón, y el resto del grupo se encargaba de mantener el barco y preparar las comidas. Una mañana, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, uno de los jóvenes en la balsa, llamado Arik, avistó algo inusual a lo lejos. Era una sombra en el agua, diferente a cualquier otra que hubieran visto. Todos se acercaron al borde de la balsa, tratando de discernir qué era aquella figura misteriosa. «¿Qué crees que sea eso?», preguntó Kiro, mientras observaba la sombra con creciente curiosidad. Lina frunció el ceño y miró más de cerca. La sombra parecía moverse, pero no era una sombra común. Parecía cambiar de forma, y de vez en cuando, destellos de luz aparecían alrededor de ella. «Podría ser una roca submarina o algo más», dijo Lina. «Mejor sigamos de cerca. No sabemos qué podríamos encontrar». A medida que se acercaban, la sombra se volvió más clara. Era una formación rocosa, pero adornada con lo que parecía ser coral brillante, similar a la bioluminiscencia del mar pero con colores más intensos. Alrededor de la formación,
el agua estaba más clara, y en su superficie flotaban pequeñas esferas de luz que se movían lentamente. «Es hermoso», dijo Arik, maravillado. «Nunca hemos visto algo así antes». Lina y Kiro asintieron, cautivados por el esplendor del lugar. Decidieron acercarse aún más y anclar la balsa cerca de la formación. Mientras exploraban la zona con un pequeño bote inflable, encontraron cuevas submarinas llenas de corales brillantes y criaturas marinas que nunca habían visto. Una de las cuevas tenía una entrada más profunda y oscura. Lina, impulsada por la curiosidad, decidió aventurarse dentro, mientras Kiro y el resto del grupo la seguían. La cueva parecía interminable, con paredes cubiertas de piedra luminosa que iluminaban el camino. A medida que se adentraban, descubrieron inscripciones antiguas en las paredes, grabadas con símbolos desconocidos y patrones intrincados. «Estos símbolos, no los reconozco», dijo Kiro, tocando una de las inscripciones con cautela. «Parece que alguien estuvo aquí antes que nosotros», respondió Lina. «Quizás hay una historia detrás de esto, algo que nos podría ayudar a entender mejor lo que está por venir». De repente, un suave temblor sacudió la cueva. El agua se agitó y las inscripciones comenzaron a brillar más intensamente. Lina y su grupo se miraron entre sí, sintiendo una mezcla de miedo y asombro. «¿Qué está pasando?», preguntó Arik, con una expresión de alarma en su rostro. El temblor cesó tan rápidamente como había comenzado, y el agua se calmó de nuevo. Sin embargo, las inscripciones en las paredes comenzaron a cambiar, mostrando nuevas figuras y patrones que parecían contar una historia de una antigua civilización marítima. La historia hablaba de una tormenta legendaria, de un poder oculto bajo las olas, y de una advertencia para aquellos que navegaban en busca de aventuras. «Parece que la tormenta que predijo Malgo no es solo una tormenta común», dijo Lina, mirando las inscripciones con una mezcla de fascinación y preocupación. «Es algo que ha sido advertido durante generaciones. Tal vez la clave para enfrentar lo que viene está en estas antiguas historias». Con esta nueva revelación, el grupo regresó a su balsa, decidido a seguir explorando pero con una nueva comprensión del peligro que enfrentaban. La tormenta aún no había llegado, pero el descubrimiento de la cueva y las inscripciones les mostró que estaban en el camino hacia algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Mientras tanto, en Luminaria, aquellos que habían decidido quedarse estaban sintiendo la tensión del inminente peligro. La calma del mar continuaba, pero la sensación de que algo estaba por suceder crecía con cada día que pasaba. Las familias en las cuevas estaban preparándose para lo peor, mientras el resto del pueblo reforzaba sus hogares y trataba de mantener la esperanza de que la tormenta no sería tan devastadora como se temía. Así, la historia continuaba su curso, con el destino de Luminaria y sus habitantes pendiendo de un hilo, y el misterio del mar revelando lentamente sus secretos a medida que la tormenta se acercaba. El descubrimiento de la cueva y las inscripciones antiguas dejó una impresión profunda en Lina y su grupo. Mientras navegaban de regreso a su balsa, el brillo de la bioluminiscencia del mar parecía más intenso, como si el propio océano estuviera participando en la revelación de los secretos del pasado. Aunque el día seguía tranquilo, una sensación de inminente peligro pesaba sobre ellos. Lina y Kiro se reunieron en la proa de la balsa, mirando el horizonte con una mezcla de curiosidad y preocupación. Los demás estaban ocupados revisando los suministros y discutiendo sus próximos pasos. El hallazgo de la cueva y las inscripciones había cambiado el enfoque de su misión. Ahora no solo se trataba de una aventura, sino de descifrar un antiguo enigma que podría ser crucial para su supervivencia. «Kiro», dijo Lina, «necesitamos entender más sobre esos símbolos. Hay algo en esas inscripciones que no logramos descifrar por completo». Kiro asintió, mirando las notas que Lina había tomado mientras exploraban la cueva. El grupo había encontrado varios patrones y símbolos que parecían ser parte de un antiguo lenguaje. Las inscripciones hablaban de una tormenta legendaria y de una advertencia para los navegantes, pero la mayoría de los símbolos eran ininteligibles.
Quizás podamos encontrar a alguien que sepa más sobre este lenguaje, sugirió Quiro. Tal vez alguien en Luminaria, que haya estudiado las historias antiguas, pueda ayudarnos. Lina estuvo de acuerdo. Decidieron que, al regresar, buscarían al anciano sabio del pueblo, un hombre llamado Thoren, conocido por su conocimiento sobre las leyendas y la historia de Luminaria. Mientras tanto, el grupo continuó su viaje, pero con una nueva determinación. La búsqueda de respuestas se había convertido en una parte vital de su misión. De vuelta en Luminaria, el ambiente estaba cargado de tensión. Los preparativos para el posible temporal continuaban, y la gente del pueblo se encontraba en un estado de nerviosismo constante. Las familias en las cuevas estaban organizando sus provisiones y tratando de mantener la moral alta, mientras que los que se quedaron en la superficie reforzaban sus casas y trataban de mantenerse ocupados. Malgo, aunque preocupado por la tormenta, se dedicaba a ayudar a los demás y a monitorear el clima. La calma del mar seguía siendo engañosa, y su intuición le decía que algo estaba por suceder, pero no podía precisar qué. Un día, Malgo decidió visitar a Thoren. El anciano vivía en una pequeña cabaña al borde del pueblo, rodeado de libros antiguos y artefactos históricos. Thoren era conocido por su sabiduría y su habilidad para interpretar las leyendas del pasado. Thoren, necesito tu ayuda, dijo Malgo al entrar en la cabaña. Los exploradores han descubierto algo increíble, y creo que podría estar relacionado con la tormenta que se acerca. Thoren levantó la vista de sus antiguos manuscritos, con una expresión de curiosidad. ¿Qué han encontrado?, preguntó, con interés genuino. Malgo explicó el hallazgo de la cueva y mostró las notas que Lina había tomado sobre los símbolos y patrones. Thoren estudió los papeles con atención, sus ojos arrugados centrándose en los detalles. Estos símbolos, dijo finalmente, parecen ser parte de un antiguo lenguaje de los habitantes originales de estas tierras. Ellos creían en un poder oculto en el mar y en las tormentas. La leyenda habla de un gran cataclismo que podría ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo de la preparación y el entendimiento de quienes lo enfrentan. Malgo escuchó atentamente mientras Thoren continuaba. La tormenta mencionada en las inscripciones podría no ser solo una tormenta física. También podría ser un desafío espiritual o un cambio significativo. La clave para enfrentarlo podría estar en comprender el equilibrio entre la calma y el caos. El mar, como siempre, tiene sus propios secretos. Mientras tanto, Lina y su grupo estaban a punto de regresar a Luminaria. La emoción y el cansancio se mezclaban en sus rostros mientras se acercaban al puerto. Habían aprendido mucho, pero también estaban ansiosos por compartir sus hallazgos y prepararse para lo que estaba por venir. Al llegar, se encontraron con Malgo y Thoren, quienes los recibieron con una mezcla de alivio y expectativa. «Hemos encontrado algo importante», dijo Lina. Las inscripciones en la cueva hablan de una tormenta legendaria y de un equilibrio entre la calma y el caos. Creemos que esto podría ser clave para entender lo que está por suceder. Thoren y Malgo intercambiaron miradas, asintiendo en señal de comprensión. Parece que la tormenta no es solo un evento físico, sino también una prueba para el pueblo, dijo Thoren. Debemos prepararnos no solo para enfrentar el viento y la lluvia, sino también para comprender y aceptar el cambio que pueda traer. El grupo se reunió con el resto del pueblo para compartir lo que habían descubierto. La noticia de la antigua leyenda y el posible significado de la tormenta se esparció rápidamente, y la comunidad se preparó para enfrentar no solo el desafío físico, sino también el emocional y espiritual que podría venir. Así, mientras Luminaria se preparaba para la tormenta, la comprensión del pasado y las lecciones de los antiguos comenzaron a formar una guía para enfrentar lo que estaba por llegar. La historia del pueblo continuaba desarrollándose, con la promesa de enfrentar lo desconocido con una nueva perspectiva y un renovado sentido de unidad y propósito. El pueblo de Luminaria estaba inmerso en una frenética actividad mientras se preparaba para la tormenta inminente.
Cada rincón de la comunidad estaba ocupado en asegurarse de que los hogares estuvieran reforzados y los suministros estuvieran listos. La atmósfera era de expectación, con una mezcla de ansiedad y determinación. Lina, Kiro y el resto de los exploradores estaban de vuelta en el pueblo, ayudando a los preparativos y compartiendo sus descubrimientos. La información de la cueva había tenido un gran impacto, y todos estaban decididos a enfrentar lo que viniera con valentía. La historia antigua y las advertencias de Thorin habían unido al pueblo en un propósito común. Mientras el pueblo trabajaba, Malgo seguía vigilando el clima. La calma engañosa del mar persistía, pero él sentía que la atmósfera estaba cargada de una tensión que no podía ignorar. Sus instintos le decían que la tormenta no solo era física, sino también un desafío profundo para la comunidad. En una noche especialmente tranquila, mientras el pueblo descansaba, Lina decidió dar un paseo por la playa. La bioluminiscencia del agua seguía brillando suavemente, creando un paisaje de ensueño. Lina sentía una necesidad urgente de reflexionar, de encontrar alguna pista más sobre la tormenta y su significado. De repente, mientras caminaba a lo largo de la orilla, Lina escuchó un susurro en el viento. Era un murmullo suave pero persistente, como si el mar mismo estuviera tratando de comunicarse con ella. Se detuvo y miró hacia el horizonte, tratando de descifrar el mensaje oculto en el sonido. ¿Hay alguien allí?, preguntó Lina, en voz baja. El viento parecía intensificarse y el murmullo se volvió más claro. Lina comenzó a caminar en dirección al sonido, hacia una parte de la playa que no solía visitar. Allí, encontró una roca grande con inscripciones similares a las que había visto en la cueva. Las inscripciones eran más detalladas y parecían contar una historia de antiguos guardianes del mar. Lina estudió las inscripciones con cuidado. Las imágenes y símbolos representaban una serie de eventos, una gran tormenta, la lucha de los guardianes para proteger su hogar, y finalmente, una calma restaurada. Era evidente que la tormenta no era solo un desafío, sino una prueba para demostrar la fortaleza y unidad de la comunidad. «Esto es increíble», murmuró Lina, sorprendida. Parece que estos guardianes también enfrentaron una tormenta. Tal vez esto sea una advertencia y un recordatorio de que la unidad y la fortaleza son la clave para superar cualquier adversidad. Al regresar al pueblo, Lina compartió su descubrimiento con Kiro y los demás. La comunidad se reunió para discutir el nuevo hallazgo. La idea de que la tormenta era una prueba de fortaleza y unidad resonó profundamente en todos. Se dieron cuenta de que la verdadera tormenta podría ser una prueba para su cohesión y espíritu colectivo. La mañana siguiente, el pueblo se preparó para el evento que estaba por venir. Cada familia se unió para realizar rituales de protección, encender luces y colocar símbolos antiguos que se creía que traían buena suerte. La comunidad estaba más unida que nunca, y el ambiente estaba lleno de una mezcla de esperanza y determinación. Malgo, Lina y Kiro se encontraban en el centro del pueblo, donde se estaban realizando las últimas preparaciones. La gente compartía historias y ofrecía palabras de aliento, tratando de mantener la moral alta. La presencia de la bioluminiscencia en el agua y el brillo de las luces en las casas creaban una atmósfera surrealista y reconfortante. Mientras el sol se ponía, la calma del mar seguía siendo engañosa. La noche era tranquila, pero el silencio parecía estar cargado de expectativa. Lina observó el horizonte con una mezcla de esperanza y ansiedad, sintiendo que el momento crucial estaba cerca. De repente, el viento comenzó a soplar con más fuerza. Las olas, que antes eran suaves, empezaron a agitarse ligeramente. La comunidad se reunió en el centro del pueblo, preparados para enfrentar lo que viniera. El eco de la tormenta que se acercaba parecía resonar en cada rincón, y la sensación de que el desafío estaba a punto de comenzar se hacía cada vez más palpable. Lina, Kiro y los demás estaban listos para enfrentar lo que la tormenta les trajera. Sabían que, independientemente de lo que sucediera, la verdadera prueba sería cómo se enfrentarían juntos a los desafíos.
con la esperanza de que la tormenta traería una nueva comprensión y fortaleza para Luminaria. La comunidad se preparó para el evento que estaba a punto de cambiarlo todo. La noche había caído sobre Luminaria, y el pueblo estaba en una quietud tensa, esperando el impacto de la tormenta que se avecinaba. Las luces parpadeantes y las bioluminiscencias en el mar proporcionaban una atmósfera de tranquilidad engañosa, mientras la comunidad se preparaba para enfrentar lo desconocido. Lina y Kiro estaban en la cima de una colina cercana, observando el mar. El viento empezaba a remolinarse, y las olas se alzaban con un susurro creciente. Malgo, quien estaba en el centro del pueblo, seguía monitoreando el clima, con su rostro marcado por una mezcla de preocupación y determinación. «Siento que algo está a punto de suceder», dijo Lina, mirando el horizonte con atención. «No es solo el viento, es como si el mar estuviera tratando de decirnos algo». Kiro asintió, su mirada fija en el mar. Había algo en el ambiente que le daba escalofríos, una sensación de que la tormenta no era solo un evento natural, sino algo más profundo. Decidieron regresar al pueblo para estar con los demás y estar preparados para cualquier cosa. De regreso en el centro del pueblo, la gente estaba agrupada, compartiendo historias, rezando y realizando rituales de protección. El sonido del viento aumentaba, y el mar rugía más fuerte a medida que la tormenta parecía acercarse. La tensión era palpable, pero la comunidad mantenía su espíritu alto, recordando las palabras de Lina sobre la prueba de fortaleza y unidad. Malgo, mientras tanto, estaba en el centro de la plaza del pueblo, observando el comportamiento del clima con creciente inquietud. Notó que las nubes se agrupaban de manera inusual, y el mar parecía brillar con una intensidad inesperada. Algo no estaba del todo bien, y sus instintos le decían que la tormenta podría no ser solo una prueba física, sino también un desafío de otro tipo. De repente, un destello de luz brilló desde el horizonte. Era un resplandor brillante que parecía moverse a través del mar, dibujando patrones en el agua. La comunidad quedó atónita al ver el fenómeno, preguntándose si era una señal o un presagio. Lina y Kiro, al ver el resplandor, decidieron investigar. Se dirigieron hacia la playa, donde el brillo se hacía más intenso. El resplandor parecía formar figuras y símbolos, casi como si estuvieran tratando de comunicarse con ellos. «Esto es increíble», dijo Lina. «Los símbolos parecen ser parte de lo que vimos en la cueva. Quizás esto sea una clave para entender la tormenta». Kiro asintió, y ambos avanzaron hacia el mar para examinar más de cerca el fenómeno. Mientras se acercaban, el resplandor comenzó a formar una imagen clara, una figura antigua, con una expresión de calma y poder, emergía del agua. «Es una imagen de un guardián antiguo», dijo Lina, reconociendo los detalles de la figura. «Parece que nos están guiando o tratando de comunicarse con nosotros». La figura en el agua parecía hablar en un lenguaje que Lina no entendía del todo, pero el sentimiento de paz que emanaba de ella era reconfortante. Los símbolos y el resplandor parecían formar un mensaje de esperanza y unidad. Mientras Lina y Kiro estaban en la playa, Malgo observaba desde la distancia. El resplandor y la figura en el agua estaban cambiando la percepción del pueblo sobre la tormenta. El miedo se estaba convirtiendo en una sensación de curiosidad y esperanza, y la comunidad estaba empezando a ver la tormenta como una oportunidad para demostrar su fortaleza en lugar de solo un desafío a superar. Cuando Lina y Kiro regresaron al pueblo, compartieron sus hallazgos con Malgo y los demás. La figura antigua y los símbolos eran vistos como un mensaje de los guardianes del pasado, un recordatorio de que la tormenta podía ser enfrentada con coraje y unidad. El pueblo se reunió en la plaza para discutir el significado del resplandor y el mensaje de los guardianes. La atmósfera era ahora de una mezcla de esperanza y determinación, con un renovado sentido de propósito. La comunidad estaba más unida que nunca, lista para enfrentar la tormenta con un espíritu de colaboración y fuerza. A medida que la noche avanzaba, el viento seguía soplando con más fuerza, y las olas continuaban rugiendo. Sin embargo,
el mensaje de los guardianes y la unidad del pueblo proporcionaban una sensación de calma en medio del caos. Lina, Kiro y Malgo sabían que la verdadera tormenta no era solo un fenómeno natural, sino también una prueba de la fortaleza y la cohesión de la comunidad. La historia del pueblo estaba a punto de entrar en una nueva fase, donde la esperanza y la unidad se convertirían en las herramientas más poderosas para enfrentar el desafío que se avecinaba. La tormenta estaba cerca, pero con el mensaje de los guardianes y el espíritu inquebrantable de Luminaria, el pueblo estaba listo para lo que viniera. La noche se volvió más intensa a medida que el viento y las olas aumentaban en fuerza. En el pueblo de Luminaria, la preparación y la esperanza se mezclaban con una creciente inquietud. La comunidad estaba lista, pero la naturaleza parecía estar acelerando su demostración de poder. La figura antigua que Lina y Kiro habían visto en el mar seguía apareciendo en sus pensamientos, como un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. Lina y Kiro se encontraban en el centro del pueblo, supervisando las últimas preparaciones y manteniendo a la gente tranquila. Malgo estaba ocupado revisando los equipos de comunicación que había instalado para mantener a todos informados. La atmósfera estaba cargada de electricidad y una sensación de expectativa llenaba el aire. «No puedo dejar de pensar en esa figura», dijo Lina. «Siento que hay algo más que debemos entender». Kiro miró al horizonte, donde el mar y el cielo parecían fusionarse en una danza de colores oscuros y brillantes. Tal vez la figura estaba tratando de mostrarnos que la tormenta es una prueba, no solo de resistencia, sino de algo más profundo. Mientras conversaban, un joven del pueblo, Lian, se acercó a ellos con una expresión de preocupación. «He estado observando el cielo desde el faro. Hay algo extraño en la forma en que las nubes se están moviendo. Parece que están formando un patrón, casi como si estuvieran tratando de contarnos algo». Lina y Kiro siguieron a Lian hasta el faro, donde el joven les mostró el patrón en las nubes. Era una figura reconocible, una espiral en constante movimiento que parecía girar hacia el centro del cielo. La imagen era inquietante pero también fascinante, como si el cielo estuviera respondiendo al mensaje de la figura antigua del mar. «Esto es increíble», dijo Lina. «Parece que el cielo y el mar están sincronizados. Tal vez la tormenta tiene un propósito mayor, y debemos descubrir cuál es». Malgo se unió a ellos en el faro, y el grupo decidió utilizar el patrón en las nubes como una guía para sus próximas acciones. Si el cielo y el mar estaban comunicándose de alguna manera, era crucial entender el mensaje completo. Mientras el grupo exploraba el patrón en el cielo, en el centro del pueblo, los preparativos continuaban. Las familias se reunían en refugios temporales, y los líderes del pueblo ofrecían palabras de aliento. La calma exterior contrastaba con la tormenta creciente, y el sentido de comunidad se hacía más fuerte. En medio de la actividad, Toren, el anciano sabio, se acercó a Lina y Kiro con un antiguo libro en las manos. «Este libro contiene las historias y las profecías de nuestros ancestros», dijo Toren. «Creo que puede ayudarnos a comprender el patrón en el cielo y el mensaje que la tormenta trae». Lina y Kiro hojeaban el libro mientras Toren les explicaba. Las páginas estaban llenas de dibujos y descripciones de antiguos guardianes, y entre ellos, encontraron un relato que coincidía con el patrón en las nubes. La historia hablaba de un evento cíclico, un momento en que el cielo y el mar se alineaban para revelar una verdad oculta. «Parece que la tormenta no es solo una prueba, sino una oportunidad para descubrir algo que ha estado escondido», dijo Lina. «Necesitamos estar atentos y preparados para recibir el mensaje que la tormenta traerá». A medida que la tormenta se aproximaba, el viento y las olas se volvían cada vez más intensos. La comunidad estaba reunida en el centro del pueblo, donde el sentido de unidad y propósito se mantenía fuerte. Las luces brillaban, y los rituales de protección estaban en marcha. Malgo estaba en constante comunicación con el grupo en el faro, que estaba monitoreando el patrón en el cielo y las señales del mar. Lina, Kiro y Lian se mantenían en contacto con la comunidad,
asegurándose de que todos estuvieran listos para cualquier cambio en las condiciones. A medida que la tormenta alcanzaba su punto culminante, el patrón en el cielo se volvía más pronunciado. La espiral giraba con una intensidad que parecía sincronizarse con la fuerza del viento y las olas. Era un espectáculo impresionante y desconcertante. En el centro del pueblo, mientras la tormenta rugía a su alrededor, Lina, Kiro y los demás esperaban con bated breath. La tormenta había llegado, pero el verdadero desafío era descifrar el mensaje oculto en su caos. De repente, un resplandor apareció en el horizonte, iluminando el cielo con una luz que parecía cortar a través de la tormenta. El resplandor se intensificó, y el patrón en el cielo comenzó a desvanecerse, revelando una imagen clara y brillante, una figura antigua de paz y sabiduría. Lina, Kiro y los demás miraron con asombro mientras la figura se mantenía en el cielo, como una señal de que la tormenta estaba cumpliendo su propósito. La comunidad, unida en medio del caos, sintió una oleada de esperanza y determinación, sabiendo que estaban a punto de descubrir el verdadero significado de la prueba. La tormenta había alcanzado su punto culminante, y el viento aullaba con una fuerza imponente mientras las olas chocaban contra la costa. El pueblo de Luminaria estaba en el centro del caos, con sus habitantes unidos en una prueba de fortaleza y resiliencia. La figura antigua que Lina y Kiro habían visto en el cielo seguía brillando en el horizonte, iluminando la tormenta con una luz reconfortante. A pesar de la furia de la tormenta, la comunidad había mantenido la calma. Las familias se abrazaban en los refugios temporales, compartiendo historias y palabras de aliento. La sensación de unidad y propósito era palpable, y el mensaje de los guardianes seguía siendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Lina, Kiro y Malvo estaban en el centro del pueblo, tratando de mantener la calma y el orden. El patrón en el cielo había comenzado a desvanecerse, y la figura antigua parecía estar guiando a la tormenta hacia su desenlace. La comunidad estaba en un estado de expectativa, preguntándose qué revelaría el final de la tormenta. Mientras tanto, Thorin estaba en la plaza del pueblo, donde había comenzado a realizar un antiguo ritual para apaciguar a los guardianes del mar. Con una serie de cánticos y movimientos precisos, Thorin trataba de invocar la protección de los guardianes y calmar la tormenta. Lina y Kiro, observando el ritual desde una distancia segura, sintieron una profunda conexión con el antiguo mensaje. Sabían que la tormenta era más que un desafío físico, era una prueba de la conexión espiritual y emocional del pueblo con su historia y sus guardianes. Con el tiempo, la tormenta comenzó a cambiar de forma. El viento se volvió menos violento, y las olas comenzaron a calmarse. El resplandor en el horizonte se hizo más intenso, iluminando el cielo con una luz cálida y tranquilizadora. La figura antigua que había guiado a la tormenta estaba ahora en el centro del cielo, y su presencia parecía traer una sensación de paz. A medida que la tormenta se calmaba, Lina y Kiro se dieron cuenta de que el patrón en el cielo estaba revelando una nueva imagen. La figura antigua se había transformado en una representación de la comunidad de Luminaria, unida y fuerte. El mensaje parecía ser claro: la tormenta había sido una prueba de la unidad y el espíritu de la comunidad. La calma finalmente llegó a Luminaria. El viento se calmó, y las olas se convirtieron en suaves ondas que reflejaban el resplandor del cielo. La tormenta, que había sido temida y anticipada, se desvaneció en una serenidad inesperada. Con el regreso de la calma, la comunidad emergió de sus refugios. Las familias salieron, mirando el paisaje que había sido transformado por la tormenta. Aunque había habido algunos daños menores, el pueblo estaba intacto, y la sensación de alivio y triunfo era palpable. Lina y Kiro se reunieron con Malvo y Thorin, quienes estaban observando el horizonte. La figura antigua en el cielo se estaba desvaneciendo lentamente, dejando tras de sí un cielo despejado y una sensación de renovación. «La tormenta ha pasado», dijo Malvo, su voz llena de alivio. «Pero lo más importante es lo que hemos aprendido». Lina asintió. «Sí,
La tormenta no solo ha puesto a prueba nuestra resistencia física, sino también nuestro espíritu y nuestra unidad. El mensaje de los guardianes nos ha recordado lo que somos capaces de lograr cuando estamos juntos. Thoren, con una sonrisa serena, se volvió hacia el grupo. La tormenta ha sido una oportunidad para demostrar nuestra fuerza y nuestra conexión con nuestras raíces. Ahora, con el cielo despejado y el mar en calma, podemos mirar hacia adelante con una renovada esperanza y unidad. La comunidad de luminarias se reunió para celebrar su victoria y su fortaleza. La tormenta había sido un desafío formidable, pero también una oportunidad para crecer y fortalecer sus lazos. La noche se llenó de luces y música mientras el pueblo celebraba su triunfo y la llegada de un nuevo amanecer. Lina y Kiro, mientras observaban las celebraciones, sintieron una profunda gratitud por la experiencia. La tormenta había sido una prueba difícil, pero también había revelado la verdadera esencia de la comunidad, su capacidad de unirse y enfrentar cualquier desafío con valentía y esperanza. La historia de Luminaria continuaría, marcada por la prueba de la tormenta y la fuerza de su unidad. Con el horizonte despejado y el mar en calma, el pueblo miraba hacia el futuro con una renovada sensación de propósito y conexión. La tormenta había pasado, y con ella, una nueva era de esperanza y unidad había comenzado. Con la tormenta finalmente calmada, el pueblo de Luminaria comenzó a evaluar el impacto de la prueba que acababan de superar. Aunque los daños fueron menores de lo que habían temido, había una sensación palpable de que la tormenta había dejado una huella más profunda, no solo en el paisaje, sino en el corazón de cada habitante. Lina y Kiro, junto con Malgo y Thoren, decidieron explorar más a fondo el significado de la tormenta y el mensaje que los guardianes habían transmitido. Sabían que la prueba había sido más que una simple tormenta, era una oportunidad para aprender y crecer como comunidad. Se dirigieron a la biblioteca del pueblo, donde se almacenaban los antiguos registros y textos que podrían arrojar más luz sobre el evento reciente. Mientras buscaban entre los pergaminos y libros antiguos, Thoren encontró un viejo manuscrito cubierto de polvo. Era un texto antiguo que hablaba de una antigua profecía que mencionaba eventos similares a la tormenta que acababan de enfrentar. El manuscrito describía una serie de pruebas que las comunidades debían superar para mantener el equilibrio entre el cielo, el mar y la tierra. La tormenta era una de esas pruebas, destinada a probar la fortaleza de la comunidad y su conexión con los guardianes del pasado. El texto también mencionaba que, después de la tormenta, habría una revelación importante que ofrecería una nueva perspectiva sobre el propósito de la comunidad. Este texto parece confirmar lo que ya intuíamos, dijo Lina. La tormenta fue una prueba, pero también una oportunidad para revelar algo más profundo. Kiro, hojeando las páginas del manuscrito, encontró una sección que hablaba de un ritual que debía realizarse después de la tormenta. El ritual estaba diseñado para sellar el mensaje de los guardianes y para restaurar el equilibrio en la comunidad. Era un proceso que involucraba el reencuentro con las raíces y la historia de la comunidad, y una renovación del compromiso con sus principios. Esto parece ser lo que necesitamos hacer ahora, dijo Kiro. Debemos llevar a cabo el ritual para asegurarnos de que el mensaje de la tormenta se cumpla y para restaurar el equilibrio en nuestra comunidad. En el centro del pueblo, la comunidad se reunió para participar en el ritual que Lina, Kiro y el resto del grupo habían preparado. La plaza estaba decorada con símbolos antiguos y luces suaves que creaban una atmósfera serena y reflexiva. Los habitantes del pueblo se alinearon en círculos, listos para participar en el ritual que les ayudaría a sellar el mensaje de la tormenta. Thoren, con el manuscrito en mano, guió a la comunidad en el ritual. Comenzó con una serie de cánticos y movimientos que representaban la conexión entre el cielo, el mar y la tierra. Lina y Kiro ayudaron a coordinar las acciones, mientras Malgo se encargaba de explicar el propósito del ritual y el significado de cada paso. A medida que el ritual avanzaba, el aire se llenaba de una sensación de paz y unidad. La comunidad estaba completamente inmersa en el proceso, y la energía que se generaba era palpable.
Los símbolos antiguos comenzaron a brillar con una luz suave, y el mar a lo lejos parecía responder con un resplandor tranquilo. El punto culminante del ritual llegó cuando los habitantes del pueblo formaron un círculo en torno a un altar central, donde se colocaron ofrendas simbólicas de gratitud y esperanza. Cada persona ofreció una pequeña pieza que representaba sus deseos para el futuro y su compromiso con la comunidad. Con el ritual completado, la plaza se llenó de una sensación de satisfacción y renovación. La comunidad había pasado por una prueba importante y había emergido más fuerte y unida. El mensaje de los guardianes había sido sellado, y el equilibrio había sido restaurado. Mientras la comunidad se reunía para celebrar el éxito del ritual, Lina y Kiro se retiraron a un lugar tranquilo cerca del mar. Se sentaron en la playa, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo despejado. El mar estaba calmado, y la luz de la luna reflejaba en las olas con una serenidad renovada. «Hemos pasado por mucho», dijo Lina. «Pero creo que hemos aprendido algo valioso sobre nosotros mismos y sobre lo que significa ser una comunidad». Kiro asintió, mirando el horizonte. Sí, la tormenta fue una prueba, pero también una oportunidad para descubrir nuestra verdadera fuerza y nuestra conexión con el pasado. Estamos listos para enfrentar cualquier desafío que venga, con una mayor comprensión de quiénes somos y de lo que representamos. Mientras observaban el mar y el cielo estrellado, Lina y Kiro sentían una profunda gratitud por la experiencia que habían vivido. La tormenta había sido un desafío formidable, pero también una oportunidad para crecer y fortalecer los lazos de la comunidad. El amanecer llegó con una calma inesperada, el cielo despejado y el mar en total serenidad. La tormenta, que había sido temida y anticipada, se había disipado, dejando tras de sí un paisaje transformado y una comunidad más fuerte que nunca. La luz del sol iluminaba el pueblo de Luminaria con una claridad renovadora, y los habitantes se reunieron para una celebración que simbolizaba el final de una prueba y el comienzo de una nueva era. Lina, Kiro, Malgo y Toren se encontraban en el centro de la plaza, observando el resplandor dorado del sol. La calma que había seguido a la tormenta les ofrecía una oportunidad para reflexionar y dar sentido a la experiencia reciente. Sabían que la tormenta no solo había sido un desafío físico, sino una lección profunda sobre la unidad, la historia y el propósito de su comunidad. Es increíble cómo la tormenta, a pesar de todo el caos que causó, nos ha llevado a un lugar de comprensión y renovación, dijo Lina. Nos ha mostrado lo que somos capaces de lograr cuando estamos juntos y comprometidos con nuestras raíces. Kiro asintió, su mirada fija en el horizonte. Sí, el mensaje de los guardianes y el ritual que realizamos han sido fundamentales para nuestra comprensión. Ahora es el momento de mirar hacia adelante y construir sobre la base sólida que hemos establecido. Malgo, que había estado observando el mar con atención, se volvió hacia el grupo. He estado pensando en la figura antigua que vimos en el cielo y en el mar. Creo que representa algo más que un simple símbolo. Es un recordatorio de nuestra conexión con el pasado y con los guardianes que nos han guiado. Toren, con una sonrisa serena, se acercó al grupo. La tormenta y el mensaje de los guardianes han sido un regalo. Nos han ofrecido una nueva perspectiva sobre nuestra comunidad y sobre nuestro papel en el equilibrio del mundo. Ahora debemos continuar honrando ese mensaje y trabajando juntos para mantener el equilibrio y la armonía. A medida que el sol ascendía en el cielo, la comunidad de Luminaria se reunió en la plaza para celebrar su triunfo. La música y la danza llenaban el aire, y el ambiente estaba cargado de alegría y gratitud. Las familias se abrazaban y compartían historias sobre sus experiencias durante la tormenta, mientras los niños corrían y jugaban con una energía renovada. Lina y Kiro, rodeados de amigos y vecinos, participaron en la celebración con una sensación de logro y esperanza. La comunidad había pasado por una prueba difícil, pero había emergido más fuerte y unida. El mensaje de los guardianes y el ritual habían proporcionado una base sólida para el futuro. Malgo se dirigió al centro de la plaza,
donde se había instalado un gran mural que representaba la historia de la tormenta y la revelación de la luz. El mural, lleno de colores vibrantes y símbolos antiguos, capturaba la esencia de la experiencia y servía como un recordatorio permanente del poder de la unidad y la conexión con el pasado. Este mural será un testimonio de nuestra fortaleza y de la lección que hemos aprendido, dijo Malgo. Cada vez que lo miremos, recordaremos la importancia de mantenernos unidos y de honrar nuestras raíces. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, con el pueblo de Luminaria disfrutando de una sensación de paz y satisfacción. Lina, Kiro, Malgo y Thoren se encontraron en la playa, mirando el mar estrellado y reflexionando sobre lo que había ocurrido. Hoy hemos cerrado un capítulo importante en nuestra historia, dijo Lina. La tormenta ha sido una prueba, pero también una oportunidad para crecer y fortalecernos como comunidad. Kiro asintió, mirando las estrellas. Sí, y ahora estamos listos para enfrentar cualquier desafío que venga. La lección que hemos aprendido nos ayudará a seguir adelante con una mayor comprensión y propósito. Con el mar tranquilo y el cielo estrellado como telón de fondo, Lina y Kiro sintieron una profunda gratitud por la experiencia que habían vivido. La tormenta había sido un desafío formidable, pero también había revelado la verdadera esencia de la comunidad de Luminaria, su capacidad de unirse y enfrentar cualquier adversidad con valentía y esperanza. El amanecer trajo consigo una nueva era para el pueblo de Luminaria, una era marcada por la unidad, la comprensión y el compromiso con sus raíces. La tormenta había pasado, y con ella, una renovada sensación de propósito y esperanza había nacido.